Bienvenidos al Lado Manito, bienvenidos a un vídeo más. Vamos a jugar, pues aquí os traigo un jueguecito, bueno, ya con el despliegue ya deberíais de, para vosotros los jugones, deberíais de conocerlo, que no hay más ni menos que Sword and Sorcery. Un juego, bueno, a espada y brujería, así es como lo tiene David traducido. Y bueno, a ver, comentaros, es un dungeon crawler un poco complicadete para aquellos que, bueno, no estéis hechos para Wargames, ¿vale? Porque tiene el sistema de combate, pues se parece más a un Wargame, con tantos modificadores y tantas cosas a tener en cuenta. En ese aspecto, pues tira un poquito para atrás y es normal que haya gente que se eche un poco para atrás con este juego, ¿vale? Porque en ese aspecto es un poco complejo. Yo, bueno, como veis en el canal tengo muchos juegos, tengo muchos wargames, mucho tal, a mí no me ha supuesto mucha complicación, por no decir ninguna, ¿vale? Échalo a rodar, pero ya me lo habéis pedido varios por redes sociales que, oye, venga, juégate a Sword and Sorcery y demás, que queremos verlo. Digo, pues venga, vamos a ello, vamos a darle caña. Comentaros, tengo todas las expansiones que sacó Devir, excepto la de las figuras estas que se venden por separado, menos una cajita pequeñita, ¿vale? Que esa sí la tengo yo por aquí a mano, que lo voy a enseñar, que es esta de aquí, que es la de modo fantasma de cada personaje. Eso sí que lo tengo. El resto que se venden por ahí, creo que hay nigromante y hay no sé qué, y hay no sé cuánto, todo eso no he comprado absolutamente nada, tampoco estoy dispuesto a gastarme más dinero en este juego, porque ya con esto, más las 3 expansiones, creo que son 3, sí, 3 expansiones, suficiente. Comentaros, habrá trampas, habrá cartas que posiblemente para aquellos que tengáis el juego base veáis y no tengáis. Es debido a que yo ya tengo mezclado y separado lo que son para el acto 1, que es el que vamos a jugar, con el acto 2 que viene en el resto de expansiones y demás, ¿vale? Entonces, en el resto de expansiones venían cartas para el acto 1 y cositas así. Entonces, si veis cartas y no suenan, pues es por eso, porque lo tengo todo mezclado. Bien, pues no hay nada mejor que empezar con el libro de gestas. Vamos a jugar el escenario 1, claro está, hay que empezar por el principio, y vamos a empezar leyendo, pues cómo no, el lore. Aquí hay un rato para leer. Comentaros también una cosita, un momento, dame un segundo, que tengo que hacer una cosa antes de que se me vaya la pelota. Vale, comentaros una cosita también, y es que vamos a ir despacito, ¿vale? En los vídeos no lo voy a hacer muy largos porque como son muchas cosas a tener en cuenta, muchas mecánicas y demás, iremos despacito e intentaré, pues, no cometer errores para que todo esté súper chachi, pilongui, para que lo echéis a rodar prácticamente sin que tengáis que ver el manual. Yo siempre recomiendo ver el manual porque siempre hay algo que se escapa, ¿vale? Es imposible estar grabando, estar pendiente de las reglas, estar pendiente del juego y pendiente de todo mi entorno. Es complicado, ¿vale? Pero bueno, voy a intentar que sea lo mejor posible. Lo primero, vamos a leer el lore. Y dice así: mi nombre es Marcos, igúmeno, joder, empezamos bien. Igúmeno de la divina Áneres, Jobar, prior del monasterio de Fulgor del Cielo y el último testigo vivo de aquellos que presenciamos lo que ocurrió. Y únicamente yo, el cronista, puedo relatar tal epopeya. Dejad que os cuente acerca de los días de las grandes aventuras. Todo empezó cuando yo era joven, un humilde adepto de Claudio el Grande. Recuerdo con suma exactitud el momento en el que el mal empezó a merodear por nuestras tierras, pues el cielo se volvió negro y la luna era roja como la sangre. 666 días después de este mal augurio, una extraña enfermedad cegó la vida del rey Rastan y su hijo Rhaegar o Rhaegar. El único heredero legítimo al trono desapareció misteriosamente. La responsabilidad de gobernar fue encomendada temporalmente al conde Dalf, la siempre leal mano del rey, nacido antes que su majestad. Fue entrenado desde su infancia para convertirse en el más valioso caballero de la Orden del Dragón. El conde empezó su mandato con sabiduría,
pero sus esfuerzos fueron en vano, puesto que las tinieblas se extendieron por nuestras tierras. El maleficio inició su danza mortal de desapariciones, crímenes y ataques repentinos con criaturas oscuras que habían estado confinadas en las sombras desde hacía siglos. Los campeones que antaño habían atormentado al maligno ahora caían uno tras otro, muertos o pervertidos por la siniestra oscuridad. Y entonces el igúmeno Claudio, mi maestro, decidió, como último remedio posible, sacrificar la reliquia más antigua de nuestro reino para apelar a los tres dioses, Áneres, Enomis y Mir. Invocó las almas de los héroes más valientes que jamás caminaron sobre esta tierra sagrada. El hechizo poderoso conjuró un rayo que rasgó el cielo en lo alto. Sin embargo, durante la ejecución de tal ceremonia, unos gritos provenientes de la ciudad nos alertaron del ataque de los gremlins. Pues así estamos, así que, ¿qué es lo que ha ocurrido aquí? Resumen de todo esto, que los héroes que vamos a manejar han sido resucitados por todo el mal que se estaba extendiendo por esta tierra, que aún no tenemos nombre, no sabemos cómo se llama, la tierra esta en la que estamos, pero no quedaba otra que resucitar para poder hacer frente a toda esta malignidad. Muy bien. Bueno, pues aquí os explico un poquito de cómo se monta el escenario. Yo ya lo tengo montado, como estáis viendo. Perdonad por aquí que tengo pues un foquito, ¿vale? Aquí a la derecha, porque necesito luz para que no haya muchas sombras ni tal, y se vea todo guapamente. Y vamos a ver qué venimos por aquí. Y bueno, jugar gestas independientes, jugar la campaña, grado de dificultad. Empieza la leyenda. Isla de la Reina Negra, de costa de Espolón. Por aquí tenemos el piélago de las brumas. Tenemos por aquí Espolón y demás cositas, ¿vale? Tenemos por aquí, fijaros que, bueno, pues dos serpientes, dos tal. Bueno, no está nada mal. Fenomenal. Vamos con el prólogo. Acto 1, gesta 1, prólogo, introducción. Dice, a medianoche un fenómeno místico ha convocado las almas de los antiguos héroes en las tierras de la costa de Espolón. Pues ya sabemos dónde estamos. Estamos en Espolón. En sus ojos el mundo continúa siendo etéreo, como si estuviera recubierto por una bruma blanca. Una fuerza invisible lleva a los héroes hasta un lugar concreto, una ciudad cercana al monasterio de Fulgor del Cielo. Y ahí es donde se encuentran ahora, que es aquí, ¿vale? Todavía débiles y conmocionados tras el ritual de resurrección, empieza su periplo y oyen la voz del igúmeno que resuena en sus mentes. ¡Alabados sean los tres dioses! ¡El conjuro ha funcionado! ¡Vamos, rápido, acercaos al altar, tomad las armas que guardé y dirigeros a la nave central de nuestra catedral! Suceso 2 de la gesta. Venga, comentaros un par de cosillas que se me ha pasado y que, bueno, si no os habéis fijado ya os digo yo. He puesto aquí un par de cartas, ¿vale? Que veis aquí, sucesos, que tienen que estar boca abajo, por lo que habíamos leído antes del suceso 2, de aquí del libro de gesta, que lo tenía cerrado, perdonad. Petas, pues sí que, a ver, lo tengo cogido así un poco raro, ¿vale? Por lo que habíamos leído, estoy un poco patoso. Por lo que habíamos visto aquí del suceso 2 de la gesta. Bueno, fenomenal. Pues ya con esto ya lo tenemos montado. Ya, bueno, con esto tampoco es que haya explicado cómo se monta. Es que es muy sencillo, porque es seguir las instrucciones, que son 4 contadas, y aquí os dice qué es lo que tenéis que hacer, ¿vale? Y ya a partir de aquí, pues, libro de secretos. Esto va a ser este cuadrito aquí, sumamente importante para saber cuando lleguemos a ciertas zonas qué es lo que tenemos que leer del libro de secretos. Vale. Pues venga, por lo demás, yo creo que vamos a empezar a jugar, vamos a empezar ya con este primer escenario. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Bueno, pues vamos a seguir la secuencia que tenemos por aquí de las reglas básicas, secuencia de juego, fase de lucha, fase de sucesos, sistema de combate,
campo de batalla, enemigos, patatín, patatán, ¿vale? Pues vamos a seguir la secuencia que viene aquí. Yo ya tengo la chuletita aquí para centrarme en ello y vamos a ello. Bien, recuperación de poderes. No hemos utilizado ningún poder, que como veis por aquí tenemos estas cartas que tenemos aquí separadas de nuestros héroes son sus poderes. En este caso tenemos aquí presencia imponente, que es lo que hace que Icarus, si está, bueno, digamos que él vale por 2, es decir que si no estás noqueado significa que estás KO, es decir, que estás así tumbado porque te han noqueado, cuentas como 2 figuras para el control de dominio en tu zona. Eso ya lo veremos qué significa tener el dominio, pero son beneficios que vamos a tener. Y tenemos por aquí a Auriel, que tenemos una manipuladora de hielo, que atiza que no veas. Lo que pasa es que usarla pues son 2 turnos. Y después tenemos por aquí Reina de los Truenos, que también poder usarla, porque al fin y al cabo son magias, pues en este caso pues es un turno. Se puede utilizar un turno sí, uno no, uno sí, uno no. Vale. Más cositas. Pues venga, más cositas que tenemos por aquí. Lo que vamos a hacer va a ser ya movernos y empezar a leer cosas, ¿vale? Vamos a empezar moviendo aquí a Auriel. Venga, pues vamos a mover a Auriel y como veis por aquí tenemos un número 1, ¿vale? Este número 1 lo retiramos. Venga, vamos a dejarlo, yo qué sé, vamos a dejarlo por aquí mismo. Venga, fuera del tablero ya. Venga, y vamos al libro de gestas y leemos qué dice el 1. De hecho, primero, en el libro de gestas dice, para que veáis cómo funciona esto, dice hito 1, que es lo que acabamos de quitar, ¿vale? El cartoncito, el token que acabamos de quitar, dice que tenemos que leer el 1.3. Pues mira, fenomenal, vamos a leer el 1.3. Vamos allá. Tenemos aquí y dice 1.3, hito 1. Cerca del altar, que es este de aquí, descubrís unas cuantas armas viejas. Una vez durante la gesta, cada héroe que pase por este hito puede gastar una acción para coger hasta 3 cartas de objeto de la guarida, a su elección, y equiparse con ellas. Fenomenal. Bien, vamos a explicar cositas. Lo primero de todo, ¿qué son las acciones? Bueno, pues podemos hacer hasta 7 acciones. Una de ellas, bueno, en este caso nos lo está diciendo la propia gesta, que si quiero hacer una... en este caso coger objetos, armas del inventario de la guarida, pues tengo que gastar una acción. Pues bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Pues tendremos que gastar una acción. Otra acción sería, por ejemplo, concentrarse para un ataque. Otra acción para correr. Otra acción, reventar un cofre o una puerta. Esos son acciones con coste. Y ahora os explico qué es el coste. Reorganizar el zurrón. Bueno, ahora mismo no tenemos nada en el zurrón, estoy viendo que lo tenemos. El zurrón es en la parte izquierda, donde están las bolsitas, así que de momento nada. Intercambiar un objeto, tampoco lo necesitamos. Buscar, provocar a un enemigo y poco más, ¿vale? No se puede hacer más. Bien. ¿Cuántas acciones se pueden realizar? Las acciones se dividen en 2, uno que son de pago, por llamarlo de alguna manera, y otras que son gratuitas. Las gratuitas es abrir una puerta, como puede ser esta. Esta de aquí, por ejemplo, esta que tenemos aquí, esta ya no es gratuita, porque esta es una puerta cerrada, entonces hay que reventarla, ¿vale? Coger cualquier objeto del suelo y demás, en este caso no podríamos coger las armas de manera gratuita, debido primero porque no están las cartas aquí y segundo porque el propio escenario nos dice que tenemos que gastar la acción, así que no podemos hacer más. Y otro sería evadir, que es escabullirse de los enemigos. Bien, ¿cuántas acciones tiene Auriel? Auriel, si os fijáis aquí, esto dorado, ¿vale? Ahí tiene un 1, ¿vale? Yo creo que lo estoy viendo, ¿vale? Tenemos ahí eso y tenemos un 1, significa que solo puede realizar una acción. Y este de aquí es que tiene 2 poderes, ¿vale? Este de aquí, este 2 de ahí, tiene 2 poderes. Bien, esto de aquí es nivel 1, esto la vida que tiene, y esto de aquí cuántas acciones de combate puede realizar. ¿Vale? O sea, solo se puede pegar a un enemigo, a menos que haya una carta que te diga que puedes atacar en zona, etcétera, etcétera, que eso lo vamos viendo más adelante, ¿vale? Pues venga, Auriel solamente puede hacer una acción y va a gastarla, lógicamente, para coger aquí pues las cartitas de guarida. ¿Cuáles son las cartas de guarida? Las cartas de guarida hay que diferenciarlas de las cartas de compra. Tú te vas al emporio y puedes comprar. Pues hay que
separarlas. ¿Por qué? Porque los de guarida ponen aquí guarida, ¿vale? Aquí abajo hay una etiquetita que pone guarida. Fenomenal. Pues a ver, yo voy a elegir. ¿Qué voy a elegir? Podemos elegir un bastón. Voy a elegir bastón. Como puedo tener hasta 3, pues fenomenal. Voy a elegir un bastón porque, a ver, las cartas se diferencian quién puede usar y quién no gracias a las runas que vienen aquí. Aquí hay una F y una M. Significa F que son para personaje de fe y una M, no es que sea de mierda, ¿vale? Sino es para los magos, ¿vale? Los magos, como Auriel es mago, es maga en este caso, pues lo podemos equipar. Muchos de ellos no se pueden equipar con los magos. Por ejemplo, este es solamente para fe y la S, esta S es de strong, de fuerza, ¿vale? De aquellos que machacan ahí hasta más no poder. Este es destreza y fuerza. El asterisco es para cualquiera, menos para fe, por ejemplo. Y así sucesivamente. ¿Veis que tiene aquí una espadita así inclinada? Bueno, pues la espadita inclinada significa que es de una sola mano. Y podrías equiparte con 2, ¿vale? Cuando tiene la espada... Bueno, ahora lo vamos a ver porque tengo que equipar aquí a la muchacha esta, que me estoy entreteniendo. Tenemos por aquí el bastón, vemos que tiene una espada en horizontal, significa que es a 2 manos, entonces hay que ponerla aquí. En el lado izquierdo, no lo estáis viendo porque está un poco lejos, pero bueno, en el lado izquierdo del tablero del personaje, en la parte superior, viene una espada inclinada y una espada horizontal. La espada horizontal ya hemos dicho que es para... lo diré, jugar. Para 2 manos, perdonad, Venga, pues entonces, vamos también a poner aquí el vestido arcano. Vamos a poner un vestido arcano. ¿Dónde se pone esto? Bueno, pues esto se pone aquí, porque esta es la zona para su armadura. Y esta zona de aquí son para artefactos, que son pues unos objetos súper potentes que pueden ayudar un montón a combatir a los malos malosos o incluso a ayudarnos para poder ir al emporio antes de tiempo y poder comprar, etcétera. Bueno, ya se irá viendo poco a poco. Venga, pues vamos con nadie más, porque ya he hecho la acción, hemos hecho movimiento, ahora me voy a mover otra vez aquí. ¿Cuánto se mueve? Por cierto, que no lo he dicho. El movimiento viene en la carta. En la carta, en la parte de abajo a la derecha, en la parte inferior a la derecha, la zona blanca, pone una bota de 3, significa que se puede mover hasta 3. Bueno, pues yo me voy a mover hasta 3, entonces sería, como estábamos aquí, una, ¿vale? Las zonas están diferenciadas por una X, que están marcadas en los centros de cada zona. Entonces, esto sería 1, hacemos la acción, 2, y no voy a abrir todavía la puerta, vamos a esperar, ¿vale? Bien, 2 y ya está, no voy a mover más. Fenomenal. Por cierto, ¿esto qué significa? Esto significa que si algún héroe muere, puede resucitar aquí. Bien. Vamos a hacer que este ya se mueva. Bueno, antes de nada, antes de continuar. Hemos terminado con Auriel. Cogemos su gemita, le damos la vuelta y ahora continuamos, que es el turno de los enemigos. Si hay enemigos en juego, robo una carta de encuentro. Ya lo veremos cuáles son las cartas de encuentro. Pero bueno, os las puedo mostrar por aquí, que estas son las cartas de encuentro. Bien, como no tenemos ningún enemigo, no se roban cartas de encuentro ni se hace nada más. Turno de nuestro colega Icarus. Bien, pues Icarus va a hacer lo mismo. Se va a venir aquí, ¿vale? Va a gastar la acción que tiene y va a comprar. Bueno, va a adquirir objetos de la guarida. Bien, va a pillar la cota de malla. Fenomenal, va a pillar la cota de malla, va a pillar un escudete, ¿vale? Que se lo vamos a poner aquí. Y va a coger una espada, que yo creo que esta espada le va a venir fenomenal, ¿vale? Esta espada, que es la espada montante, que es para fuerza y destreza. Cortante, espada, ¡buah! Pues fenomenal. Fenomenal, es cortante. ¿Qué significa que sea cortante? Bueno, pues hay algunos enemigos que si tienes una espada cortante, pues se va a llevar un extra de impacto, así de claro. También hay otros que si llevas una espada cortante, ese extra, pues no se lo comen, ¿vale? Lo vamos viendo, ya os digo. Bien, pues estas cartas que están en la guarida, simplemente las dejamos otra vez en su sitio, donde yo lo tengo por aquí, ahí todo apañado, y fenomenal, fenomenal. Y podemos continuar con Icarus. ¿Qué podemos hacer con Icarus? Bueno, pues voy a hacer una cosa. Tengo movimiento hasta 3, ¿no? Bueno, pues entonces, 1, hemos hecho la acción, 2,
y abrimos la puerta. ¿Abrir la puerta qué significa? Abrir la puerta es una acción gratuita. Y además, ¿qué es lo que pasa? Bueno, cada vez que abres una puerta o un cofre, da igual del tipo de puerta, ya puede ser como esta cerrada, o puede ser incluso mágicas, pero ojo, las mágicas hay que leer el libro de gestas, a ver qué es lo... Bueno, el libro de gestas no, el libro de secretos, porque a veces no tienes por qué coger una carta de trampa, así que en eso hay que estar un poco atento, ¿vale? Entonces, yo ya tengo todo esto preparado, las cartas de trampa, vamos a ver, tenemos aquí una trampa, la primera es una... Bien, sin trampa, no pasa nada, fenomenal. ¿Qué es lo que pasa? Que esta se va al descarte, ¿vale? Estas se tienen que ir al descarte. Pues venga, vamos a ponerlo por aquí en el descarte, a ver dónde tengo yo aquí las cartas de trampa, ahí estamos. Muy bien. Muy bien, y me voy a arriesgar, ¿vale? Me voy a arriesgar así porque yo lo valgo. Venga, 1, 2 y 3. ¿Por qué me voy a arriesgar? ¿Y por qué no lo he hecho con esta? Bueno, muy sencillo, porque esta es muy blandurris. Es muy blandurris. Él tiene, pues aquí tiene un escudo, tiene después la protección de la cota de malla, ¿vale? Es más fuerte para poder afrontar, pues, ciertos golpes. Por eso mismo no mandé yo aquí a la chica que abriera nada, no vaya a ser que la atice. Aunque, ojo, las trampas hacen daño siempre a una zona, es decir, en este caso donde estén los minis y la zona adyacente. ¿Por qué? Porque las trampas están en una zona cero, es decir, las puertas están en zona cero, entonces hay que hacerlo en los dos sitios. Bien, pues vamos a movernos. ¿Y qué es lo que ocurre al moverse? Bueno, pues tenemos aquí un token de sombra. ¿Qué es lo que significa? Pues que es prioritario, es decir, hay que parar solamente todo para ver qué es lo que sale en esta ficha. Vamos a ver si tenemos suerte y no sale ningún bicho, o si sale un bicho que sea un poco Mindundi, y ya está, y listo. Y nos enfrentaremos con él en el siguiente turno, porque ahora ya no puedo hacer nada, porque ya gasté mi turno, o sea, mi acción para coger las almas. Venga, pues esto... ¡Oh! Ciudadano. Fenomenal, hemos tenido una potra del copón. Vale, ha salido un ciudadano. ¿Qué significa? Nada, porque no ocurre absolutamente nada. ¿Vale? Aquí los ciudadanos en esta gesta no pasa nada. Bien, bien. Ahora, ¿por qué no he cogido este también? Ya que estamos, ¿no? Ya que está por aquí, ¿no? Está en el mismo sitio, pues ya deberíamos de también... Pues desvelarle. Pues no. ¿Por qué? Porque no está en línea de visión. ¿Cómo sabemos la línea de visión? Y esto es sumamente importante. Yo, bueno, voy a coger una carta. ¿Dónde tenemos la X? La X la tenemos aquí, ¿vale? Entonces, de X a X, que la X se va por aquí y se va de madre, ¿qué es lo que pasa? Por aquí. ¿Y aquí qué hay? Un muro. Con lo cual no se ve. Es imposible verse. Pues fenomenal. Fenomenal. Como veis, no tiene mucha... De momento no tiene mucha ciencia, o sea, esto es Sota Caballo Rey, esto lo habéis visto ya en muchos Dungeon Crawler, ¿vale? Entonces, de momento todo va bien. Venga, pues ahora vamos al turno de enemigos. ¿Hay enemigos? No hay enemigos. Entonces no se saca encuentro. Bien, como no hay encuentro, pues ahora deberíamos de ir a la fase... bueno, primero daríamos la vuelta a la gema, ahora... Vamos a la fase de tiempo y empezaríamos una nueva ronda, ¿vale? Y así es como va funcionando esto. Como veis, la parte más complicada de esto realmente no es el movimiento y tal, sino el combate, que hay que tener aquí, pues, tener en cuenta bastantes negativos, bastantes opciones que nos dan las cartas, quiero decir, ¿vale? Al igual que el funcionamiento de las cartas de los malos malosos, que ya os iré explicando sobre la marcha. Veréis que después esto súper sencillo, que no es nada complicado. Venga, pues vamos a continuar con el segundo turno y venga, a ver qué es lo que sucede, cómo apañamos esto. Venga, pues vamos a empezar esta segunda ronda. Y venga, vamos a ver, ¿con quién empezamos? Bueno, pues vamos a empezar primero por la fase de tiempo, que es la aplicación de efectos, que no hay ninguno, no hay daños, no hay veneno, no hay nada por el estilo. Recuperación de poderes, los poderes están pues como tienen que estar, de momento no los utilizamos, con lo cual pues se mantiene como está. Bien. Aumentar sí que no voy a... Bueno, recuperación de poderes, ahora recarga de poderes.
que sería girarlo en caso de que lo hayamos usado, pero como no hemos usado nada, pues nada. Y vamos ahora a aumento de psique, que sería aumentar de nivel nuestros héroes, pero como no tenemos puntitos, pues no podemos hacer nada. Y ahora sí que sí, vamos a la fase esta de tiempo, ¿vale? Dice, tesoro perdido, colocad una carta en la zona del héroe activo. ¿Y quién es el héroe activo? Pues este hombrecillo es el héroe activo. Vamos a ver por aquí, tesorito. Muy bien, pues venga, lo ponemos aquí y ya con esto apañado. Muy bien, una vez hecho esto, pues ya empezamos con la fase de lucha. Bien, como este es el activo, pues vamos allá. Vamos a ver que lo primero de todo va a ser coger el tesoro, que es una opción gratuita. De hecho, las opciones gratuitas son abrir puertas, ¿vale? Tú puedes abrir una puerta de manera normal, que ya lo vimos en el turno anterior. Puedes coger o dejar un objeto, así que no hay ningún problema, tesoros o cualquier otra historia, y evadir. Pues venga, con este de aquí cogemos un tesorito y nos dice, ¡oh! Un vórtice. Requiere una acción de lucha para poder ser utilizado, ¿vale? Más cositas. Son 4 dadetes rojos. ¡Wow! Y zona... O sea, hace zona de efecto. O sea, zona de efecto 0. Eso significa que si tenemos aquí 5 o 6 monstruos, o 3 monstruos, o los que fuesen, todos van a recibir la cantidad de impactos que quede en... Bueno, que dé los dados rojetes. ¡Ole! ¡Ole! Incremento golpe. Esto es de acto 1... Arcana, esto es un vórtice, es un consumible, que significa que una vez utilizado hay que descartarlo. Bueno, pues no está nada mal. Tiene un rango de 3, es decir, que lo puede utilizar hasta 3 zonas, que tenga siempre línea de visión. Bueno, pues no está mal. Venga, vamos allá. Venga, pues lo ponemos aquí, al lado de nuestro zurrón. Al lado de nuestro zurrón y nos vamos a mover. ¿Cómo nos vamos a mover? Bueno, muy sencillo, simplemente hacemos 1. ¡Ey! Ahora hay que esperar. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una de malo maloso o no es malo maloso, ya veremos. Y... ¡Tititín! Sí, es un malo maloso. Lo estáis viendo por ahí más o menos, ¿vale? ¡Ey! Mirad, ahí. ¿Vale? Eso es malo maloso. Fenomenal, pues descartamos este. Y ahora cogemos, bueno, nuestro taquito de enemigo, pues yo qué sé, vamos a hacer así, por ejemplo, ¿vale? Ya lo tenía barajado, pero bueno, venga, este mismo. Vale, pues uno verde. ¿Quién se lo queda? Pues el jugador activo. Así que el jugador activo, de momento es que se lo queda. Si el jugador activo ya tuviera un malo maloso, se lo tendría que poner el compañero, y sería el compañero quien maneja ese enemigo. Bueno, mientras tanto... Va a salir uno verdecito, pues venga, que ese creo que le tengo yo por aquí. Y le tenemos que poner ahí, fenomenal. Pues hemos gastado 1 punto de movimiento, 2 puntos de movimiento, 3 puntos de movimiento. Y ahora ya podemos atacar. Bien, ya podemos atacar. ¿Cómo vamos a atacar? Pues esto es súper sencillo. Lo primero de todo, tenemos 2 dadetes por la espada. ¿Tenemos alguna cosita más? Pues yo creo que no. Solo 2 dadetes por la espada. Es que el pergamino no lo voy a utilizar porque estos son muy blandurrios. De hecho, tenemos que coger... este es azul. Mirad, tenemos que coger el pergamino de el malo maloso. Del malo maloso verde. Lo vamos a dejar aquí. Bueno, lo necesito un poquito más cerca porque tengo que leer qué es lo que hace. Vale, vamos a dejarlo. Yo creo que por aquí lo estáis viendo más o menos. Bueno, a lo mejor con el reflejo no lo veis muy bien. Vale, venga, pues a ver, este tío tiene... no, perdón, este tío tiene... ¿Dónde está? Este tío tiene solamente 3 de salud y da un psique. Así que eso es importante, 3 de salud. Pues venga, vamos a lanzar los dadetes, vamos a utilizar nuestra calavera y a ver qué es lo que pasa. Venga, vamos allá. Vale, pues sale, mirad, un incremento. Sale, bueno... No he hecho, se me ha olvidado una cosa importante, pero importantísima. No he utilizado todavía mi acción, ¿vale? Mi acción va a ser concentrarme a la hora de pegar. Esto se tenía que haber hecho antes, perdón. Esto se tenía que haber dicho antes de pegar, pero bueno, por lo menos que lo sepáis.
Voy a concentrarme, y concentrarme significa que gasto la acción que me queda. La única acción que tengo, de hecho. Concentrarse, ¿qué significa? Que es un impacto. Vamos a tener bastantes impactos, ¿eh? Vamos a tener buenas cosas. Ahora nos fijamos. Tenemos aquí el símbolo de Sword and Sorcery, que no significa absolutamente nada, porque todo lo que tengo no supone absolutamente nada. Tenemos aquí un impacto, tenemos un rayito, ¿vale? El rayito significa que podemos activar la habilidad de la espada, que me da un impacto extra. Bien, pues vamos a contar impactos que podemos realizar. También vuelve a lanzar un dado, ¿vale? Un rayito también significaría volver a lanzar un dado, según la espada esta que tenemos. Vamos a ello, vamos a ver qué... Vamos a contar ahora cosas. Bien, este hombre, ¿vale? Tiene habilidad de presencia imponente. ¿Qué significa eso? Que vale por 2. Bien, al valer por 2, en esta situación en la que estamos, ahora mismo estamos dominando la zona. ¿Qué significa dominar la zona? Bueno, tú puedes controlar o dominar la zona. Controlar sería que hay, mayoritariamente enemigos o mayoritariamente héroes en una zona, ¿vale? Eso sería controlar. Pero para dominar tiene que haber el doble de enemigos o el doble de aliados en una zona. En este caso tenemos el doble de aliados. ¿Por qué? Porque este vale por 2, gracias a presencia imponente. Con lo cual, al tener dominado la zona, tenemos un impacto extra, ¿vale? Eso es así como funciona. Un impacto extra por dominar la zona. Un impacto por el aumento este, que es el rayito, ¿vale? Por el aumento este. Y otro impacto porque aquí tenemos un impacto del propio dado. Ya llevamos 3 impactos. Ya llevamos 3 impactos por dominar, por el rayito este y por el propio impacto. Y por alguna cosita más. Ah, y por concentrarse, ¿vale? Como estoy concentrado, porque ya lo había dicho que era gastar la acción para concentrarse, pues serían 4 impactos. ¿Se defiende? No tiene defensa. Si os fijáis en la carta, ¿vale? La carta la tenemos por aquí. Tiene 3 vidas, no tiene ningún tipo de defensa, pues esta carta, pues que se va. Simplemente lo apartamos aquí. A ver, perdona que está esto un poco... vale. Lo ponemos aquí y ya estaría. Este mazo, bueno, pues luego se baraja, se pone otra vez y así funcionamos. Fenomenal. Pues, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Que hay que poner un de psique, que no sé dónde los tengo, por cierto. Aquí está. Vale. Que ya iremos viendo cómo se sube de nivel, pero vamos, que es una chorrada muy chorradita, ¿eh? Es una chorrada muy grande. Esto lo tenemos que poner en una zona común. La zona común va a ser... Pues, venga, aquí, va a ser la zona común. Venga, fenomenal. Pues este tío palma... No hacemos más, ya no hay enemigos en línea de visión, ¿vale? De aquí hasta aquí no hay línea de visión, con lo cual no ocurre nada más. Y ahora vamos con la hechicera esta. A ver, la hechicera, ¿qué podemos hacer con la hechicera? Bueno, antes de ir con la hechicera... Quieto parado, quieto parado. Hemos hecho todo lo que podíamos hacer, ahora sería turno de los enemigos. Ahora, ¿hay enemigos en juego? No hay enemigos en juego, con lo cual... Como no hay enemigos en ningún lado, no podemos hacer nada más. Simplemente, pues ya le tocaría al siguiente personaje. Siguiente personaje. La maga, esta. Vamos a ver, ¿qué va a hacer Auriel? Auriel... 1, 2, 3, 4... Y no puede hacer nada más. ¿Vale? Y no va a poder hacer más. Pues Auriel va a hacer eso, simplemente... Es que no va a poder hacer más. 1, 2, 3 y 4. ¿Por qué 4? Bueno, pues voy a gastar la acción que tiene para correr, que significa mover una distancia extra. Pues es lo que he hecho. 1, 2, 3, 4. Así los dos van a la par. Y bueno, intentamos ahí que vayan todos pues encaminados hacia esta zona, que aquí yo creo que se va a empezar a complicar. ¿Vale? Uy, tenía ahí una bolsita, perdonad. Y bueno, pues ya está, vale, yo creo que lo voy a dejar aquí porque ya estáis viendo un poquito el funcionamiento, habéis visto cómo funciona lo que era el dominio de una zona. Acordaros, dominio de una zona es cuando tienes el doble de, vamos a llamar, de aliados que el enemigo.
o el enemigo tiene el doble de aliados suyos que de héroes. Entonces se domina la zona. ¿Y qué es lo que hace? Pues tener un impacto extra. Vale. Aparte de eso, bueno, hemos visto cómo funciona el tema de los incrementos, que son los rayitos estos, también los impactos, ¿cuáles son? ¿Vale? Lo tenemos por ahí, incremento e impacto. También este de Sword and Sorcery, bueno, en ocasiones este de Sword and Sorcery hace cosas guapas, por ejemplo en Auriel, creo que tenía por aquí algo, me suena por aquí que había algo, no estoy seguro, no estoy seguro, por cierto, esta carta de momento la descartamos. Pues no estoy, no, yo creo que tenía, pero no tiene nada. Vale, y ya está, pues no podemos hacer más. No podemos hacer más, pero bueno, lo dicho, ya hemos explicado también, habéis visto cómo funciona el combate, lo único que no hemos visto es cómo funciona la defensa porque el enemigo no se defendía, y a nosotros no nos ha atacado, así que de momento no hemos visto el funcionamiento del enemigo, pero tampoco pasa nada, hemos visto prácticamente casi todas las reglas, a falta de ver el funcionamiento del enemigo. Como veis, la cosa no es difícil, es súper sencillita, saber interpretar las cartas y estar un poquito atentos al tema de las bonificaciones y demás, y por lo demás lo tenemos súper fácil, ¿vale? Venga, lo voy a dejar aquí, daros las gracias por estar ahí, daros las gracias por seguirnos, en los que no, por favor, suscribiros al canal, que ya sabéis, nos podéis seguir en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, estamos hasta en WhatsApp, estamos también en Threads, o como se llame, de Instagram, estamos en todos lados, ya sabéis, en la descripción y demás, lo tenéis todo. Nos vemos en el próximo vídeo, venga, hasta luego.